Bienvenidos a la iglesia. La lectura bíblica para hoy es Isaías capítulo 25, verso 8. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra la deshonra de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho. ¿Están todos cómodos? Amén. Gloria al Señor. El título del mensaje que les traigo esta tarde es: no dejen que nadie les engañe. Amén. No permita que nadie le engañe. Cuando yo era niña, los adultos me engañaban con todo tipo de mentiras. Me decían que el Papá Noel era el que me traía los regalos en Navidad. Y también me decían que existía el hada madrina. Y me decían que ponga mi dientito, como era niña pues me caía, y que ponga el dientito bajo la almohada y que iba a recibir dinero. Y la verdad es que era bien fácil engañarme cuando yo era niña. Incluso cosas absurdas, yo las creía, porque confiaba en los adultos que estaban alrededor de mí. Pero gracias a Dios que crecí y aprendí a valorar la verdad. Proverbios 23, o sea, Proverbios capítulo 23, verso 23 dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. En otras palabras, mis hermanos, mis hermanas, amigos y amigas, cuando tú sepas lo que es la verdad, no te dejes engañar después. Cuando conozcas la verdad, debes valorarla hasta el punto que nadie debe de engañarte. Ahora, con el Facebook, programas noticiosos, no han dejado de haber mentiras, engaños, mucha falsedad, fraudes, en fin, cosas muy inciertas que no dicen la verdad. Y es así como muchas personas, desgraciadamente millones de personas, son engañadas todos los días. Y es que cuando alguien se propone engañar, la verdad se le hace fácil. Y no importa que usted sea un niño, que sea una persona joven o que sea un adulto. Y no importa tampoco el medio que ellos utilicen para engañar. La Biblia nos habla muy claramente acerca de los engaños. La Biblia nos cuenta cómo Jacob engañó a su padre y a su hermano Esaú. Y la palabra de Dios también nos dice, nos da a entender que la iglesia ha sido blanco del enemigo para introducir engaños desde el principio de la iglesia, desde el nacimiento de la iglesia. Es por eso que Jesús les dice a sus discípulos: cuidado, que nadie les engañe. Y esto, si tienen alguna duda, está escrito en Mateo 24, verso 4. Lo tienen en las hojitas que les di. Más tarde yo voy a poner todas estas escrituras en la página del Facebook. Pero Mateo 24, 4 dice: cuidado que nadie les engañe. Pablo se los dijo a dos de las iglesias. A la iglesia en Éfeso y a la iglesia en Galacia les dijo: cuidado que no los engañen. Y también Santiago dijo lo mismo, que no les engañen. Yo quiero, el propósito de este mensaje esta tarde es que usted sepa
la verdad acerca del acontecimiento más importante o uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. Pero, cuidado, que nadie le engañe. Vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero al hablar de esto también vamos a hablar del engaño en el que han caído los judíos hasta el día de hoy. Vamos a hablar de los testigos de la resurrección de Jesucristo. Vamos a hablar de la evidencia y de lo que la resurrección de Jesús significa para todos nosotros, los que nos llamamos creyentes. Vamos a empezar, o voy a empezar, hablando del engaño más grande. Está registrado en la Biblia. Si ustedes gustan ir a Mateo, o si me permiten leerlo, lo tenemos también en la pantalla. Mateo 27, los versos 62 al 66. Y la palabra del Señor dice así: al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilatos y le dijeron: Señor, recordamos que aquel mentiroso, o sea, están hablando de Jesús como el mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira será peor que la primera. Pilato les dijo: ahí tienen ustedes soldados de guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron, pues, y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba y dejaron allí los soldados de guardia. ¿Cuál fue la primera mentira a la que se refieren los sacerdotes y los fariseos? La primera mentira, que ellos decían que era mentira, y gracias a Dios hoy sabemos que es la verdad, es que Jesús era el Mesías, el ungido de Dios que el pueblo de Israel había estado esperando. ¿Cuál es la segunda mentira de la que ellos hablan? Es que Jesús resucitaría como el Hijo de Dios. No sabemos con exactitud cuántos habrán sido los soldados. Lo que sí sabemos es que era un mínimo de 4 hombres y un máximo de 50 hombres. Es así como aseguraron el sepulcro donde habían puesto el cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, los versos 1 al 4, continúa y dice: pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. Se habían desmayado. Estos soldados puede que hayan sido romanos o puede que hayan sido los soldados del templo. La cosa es que estos hombres no eran seguidores de Jesús, no eran creyentes. Vamos a considerar ahora el engaño de los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los fariseos concerniente a la resurrección de Jesús. Mateo 28, los versos 11 al 15. Dice la palabra del Señor: mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia
guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Los soldados podían haber perdido sus vidas por no guardar bien el cuerpo de Jesucristo como les habían ordenado. Es por eso que Mateo explica que los jefes y los ancianos de los judíos los iban a defender y que no se preocupen. Ahí vemos el alcance de un engaño que puede pasar de generación a la siguiente generación, siglo tras siglo. 2000 años más o menos desde la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y este engaño todavía persiste entre el pueblo judío y hay muchas personas que se resisten a creer en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Porque estas personas creyeron en sus líderes religiosos. Ellos creyeron en las personas que se supone debían haber dicho la verdad. Sus líderes religiosos supuestamente debían haber sido personas de confianza a quienes uno puede creer. Y las personas que creyeron en esta mentira no investigaron, no buscaron evidencia de lo que les habían dicho esta mentira. Hoy mismo en las universidades, aún en algunas universidades cristianas, están dispuestos a aceptar que Jesucristo murió. Hasta ahí más o menos lo pueden aceptar, pero no aceptan la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En los libros de historia cuentan la historia de Jesús hasta la muerte, pero no aceptan la resurrección de Jesús. Y esto enseñan a nuestros hijos y a nuestras hijas en las universidades. ¿Por qué? Porque estas personas no creen en Dios. Estas personas tampoco creen en la palabra de Dios. Y estas personas tampoco se han atrevido a buscar la evidencia que les pueda probar y demostrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a considerar 14 pruebas de la resurrección de Jesús. La primera dice: la tierra tembló. Mateo 28, verso 2 dice: de pronto hubo un fuerte temblor de tierra. Recordemos que cuando Jesús murió, hubo también un temblor de tierra. Porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. ¿Alguien puede inventarse un temblor de tierra? No, hay muchas personas que lo tienen que haber sentido. Mateo mencionó este temblor porque hubieron personas que se han debido acordar, no solo del terremoto cuando Jesús murió, sino de un segundo temblor el primer día de la semana, que es cuando Jesús resucitó. Pero algunos expertos, estudiosos, muy inteligentes, no lo aceptan porque solo uno de los evangelios
nos cuenta esto. La segunda prueba es el testimonio de los guardias, y lo acabamos de leer. Cuando los líderes religiosos les hablan a los guardias y les dicen, ustedes nada más digan esta mentira. Pero algunos estudiosos tampoco van a aceptarlo, ni nosotros tampoco debíamos aceptarlo, porque los guardias eran unos mentirosos, y lo demostraron, ahí está en la Biblia. Y negaron que Jesús resucitó porque fueron sobornados, o sea, aceptaron dinero para cubrir un engaño y una mentira. Es por eso que nosotros jamás debemos de aceptar dinero para taparnos la boca cuando debíamos de decir la verdad. La tercera evidencia es el testimonio de los ángeles. Lucas 24, los versos 2 al 8, dice, al llegar se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar, y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes, llenas de miedo. Se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, ¿acaso alguien puede dudar del testimonio de un ángel? ¿Cuánto más podemos confiar en el testimonio de dos ángeles? Y esto es la evidencia que tenemos en la palabra de Dios. Este testimonio sí podemos aceptarlo con confianza. El cuarto testimonio es el de las mujeres. En Marcos 16, versos 1 al 17 dice, pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, o sea, con nombres, compraron perfumes para perfumar el cuerpo muerto de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. Esta piedra era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán, tal como les dijo. Aunque esto está escrito en los 3 evangelios y con nombres de mujeres, pero como son mujeres, algunas personas no admiten esto como evidencia. Pero hay más. La quinta evidencia es que hay una tumba vacía. Hasta el día de hoy, esa tumba permaneció vacía. Hay personas, hay millones de personas, debería de decir, que han ido a ese sepulcro y lo han encontrado vacío. Nosotros conocemos algunas personas, entre ellos pastores, que han ido a ese sepulcro y lo encontraron vacío. Pero eso, algunas personas dicen, simplemente significa que es evidencia de que se robaron el cuerpo de Jesús, así que tampoco lo aceptan. Pero la sexta
evidencia son las profecías del Antiguo Testamento que era necesario que se cumplieran. Salmo 16:10 dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Salmo 110:1 dice: el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Isaías 52:13 dice: miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Las mismas profecías de Jesús también son una fuerte evidencia. Jesús profetizó en varias ocasiones que Él iba a morir. Lo vimos esto en Mateo hace unas pocas semanas, que empezó a hablar a sus discípulos acerca de su sufrimiento y su muerte. Pero también les dijo que al tercer día iba a resucitar. Mateo nos lo cuenta en varias ocasiones, lo tienen en la hojita que les di. Marcos nos lo cuenta. Lucas es el que más referencias tiene acerca de estas profecías de Jesús. Juan mismo tiene muchas profecías de Jesús, pero la más importante es Juan capítulo 11, verso 25. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién puede dudar de Jesús? Al menos entre nosotros no, nadie. Gloria al Señor. La octava evidencia son los hombres que iban camino a Emaús. Después de la resurrección de Jesucristo, habían hombres creyentes en Jesús que estaban caminando, como dice, camino a Emaús. Jesús se les acercó y ellos estaban hablando justamente de la muerte de Jesús. Y después lo reconocieron. Se dieron cuenta que era el Jesús resucitado. En la novena evidencia, los discípulos, por lo menos en 4 ocasiones, lo tenemos registrado en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También está registrado el encuentro de Pedro después de la resurrección de Jesús, el encuentro de Pedro con Jesús, el Jesús resucitado. Y esto está en Juan 21, también nos lo cuenta un poquito de esto, Hechos. Pablo, él no conoció a Jesús mientras él estaba vivo, pero tuvo el encuentro con Jesús resucitado. Pablo también nos cuenta que hubieron 500 discípulos que fueron testigos de la resurrección y de la ascensión de Jesús hacia nuestro Padre Celestial. También Pedro nos cuenta que Santiago fue otro de los testigos. Y aunque no lo crean, hermanos, hermanas, hay personas que no aceptan estos testimonios porque fue Pablo el que nos lo contó y él no fue un testigo de la vida de Jesucristo. El último punto, la última evidencia, y es la más valiosa evidencia que todas las otras, es que Jesucristo mismo les dio evidencia, les dio prueba a sus discípulos de que Él estaba vivo, que había resucitado. Vamos a ir por un momento a Hechos, capítulo 1, verso 3. Y la palabra del Señor dice: después de padecer la muerte, se les presentó Jesús, dándoles muchas pruebas convincentes de que Él estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, ¿les he podido convencer de la resurrección de Jesús? ¿Que es verdad? Amén. ¿A alguien le queda todavía alguna duda? No hay duda. Aleluya, gloria al Señor. Si usted está convencido, si usted cree verdaderamente que Jesús resucitó, el desafío de esta tarde para usted es que ahora usted anuncie que Cristo vive,
No solo que ha resucitado, pero Cristo vive en su corazón. Y ahora a usted le toca dar la prueba y la evidencia de que Jesucristo está vivo en su corazón, en su vida. Yo quiero terminar haciéndole saber que Jesús, con su resurrección, demostró que todo lo que Él había dicho era verdad. Todo fue verdad. Y Jesús, en su resurrección, demostró que verdaderamente Él es el Hijo del Dios viviente y que Él vino a salvar al mundo de sus pecados. Si usted cree en Jesucristo, si usted ha hecho esa confesión de fe de creer en Jesús, usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, usted tiene vida eterna. El poder de la muerte ya no tiene efecto en su vida. Satanás ha sido ya vencido cuando Jesucristo resucitó. El poder del pecado también ha sido vencido a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué es todo esto importante para usted hoy? Es porque estos eventos de los que hemos estado hablando, esta evidencia, estas pruebas, estas escrituras, nos dan a entender que tú, mi hermano, tú, mi hermana, como yo también, y toda persona creyente en Jesucristo, también va a poder experimentar la resurrección. El poder de la resurrección está en cada uno de nosotros. Voy a terminar leyendo una escritura de 1 Corintios, el capítulo 15, los versos 20 al 23. Gloria al Señor, lo tenemos también en la pantalla. Es Pablo que está hablando y dice: pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Gloria al Señor. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Alabado sea el Señor. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos nosotros. Pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo. Y luego, cuando Cristo regrese, serán resucitados también los que le pertenecen a Él. Alabado y bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, que ha resucitado a nuestro Señor Jesús. Este día lo celebramos porque también nosotros seremos resucitados. Vamos a terminar con una oración. Nuestro Dios